Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden abrir sus Biblias en Génesis capítulo 42. Ya estamos llegando al final de esta serie. Ya estamos llegando al final del libro de Génesis. Solo queda una semana más. La próxima semana terminamos. Y es increíble cómo hemos podido estudiar juntos este libro bastante largo, bastante emocionante y a la misma vez que nos hace surgir tantas preguntas. Un libro que nos desafía en nuestra habilidad de interpretar la palabra de Dios y de aplicarla a nuestras vidas. Cómo vivir el libro de Génesis. Especialmente esta última porción en la que estamos hablando de la historia de José. Hemos podido tratar de obtener esta lección, esta doctrina, esta enseñanza que se encuentra en estos capítulos finales. Y yo creo que estos capítulos finales, por supuesto, traen muchas lecciones, pero una lección más principal, general, es la doctrina de la providencia de Dios en la vida de José, Jacob y todos los hijos que terminarían siendo las tribus de Judá. Vamos a orar que el Señor nos ayude hoy a meditar en estas porciones bíblicas, en estos capítulos y en esta enseñanza bíblica ahora que estamos terminando el libro de Génesis. Señor, te pido, Dios, tu palabra dice que tu poder se perfecciona en la debilidad. Por favor, Señor, encuéntrate con nosotros a través de tu palabra. Como cantábamos, háblanos, Señor, mediante tu palabra. Haz que el mensaje de este texto viva y toque nuestros corazones y siembre una semilla espiritual que dé toda clase de frutos en nuestra vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La doctrina de la providencia de Dios es una de las doctrinas más importantes de toda la teología cristiana. Es una doctrina que hace la diferencia en los momentos más duros de la vida. Esos momentos donde tienes cáncer, esos momentos donde te despidieron del trabajo, esos momentos donde un familiar murió. Tengo una amiga que después de muchos años se contactó conmigo porque estaba en una crisis y tenía muchas preguntas. ¿Por qué mi esposo me dejó? ¿Por qué Dios dejó que pasara esto?
¿Por qué los hijos que me dio eran discapacitados? ¿Y por qué ahora estoy sola? La Biblia no da respuesta específica a todas esas circunstancias. Deuteronomios 29, capítulo 29, versículo 29, dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para ponerlas por obras. Dios nos ha dicho ciertas cosas en su palabra, en la Biblia. Y Él nos ha dicho que es suficiente para vivir una vida que le glorifica a Él, confiando en Él. Y hay una frase de un antiguo predicador llamado Spurgeon, que creía mucho en la providencia de Dios, que yo pude compartir con esta amiga, y te la comento porque esa historia no es única. Tú quizá encuentras amistades que están pasando por sufrimientos y puedes animarles si son creyentes con esta frase: cuando no veas su mano, confía en su corazón. Cuando no veas y digas, ¿dónde está Dios ahora en esa situación de crisis en el que me siento solo y abandonado? ¿Dónde está? No lo veo actuando, obrando en mis circunstancias a mi favor. No veo cómo explícitamente está haciendo que las cosas vayan bien. No veo su mano. Y la frase recuerda: entonces confía en su corazón. Tú no la puedes ver, pero está ahí. Pero tú puedes confiar en que su corazón es bueno, en que su poder todo lo controla, en que su soberanía abarca todas las cosas. Dios reina sobre todo. Y por lo tanto, Él está haciendo que todas las cosas al final culminen en la gloria de su nombre y el beneficio eterno de su pueblo, de su iglesia. Por eso la pregunta más importante quizá no es pedir que Dios nos dé explicaciones, sino: ¿soy yo su iglesia? ¿Soy yo su pueblo? ¿Soy yo uno de sus redimidos? Porque Dios ha prometido que todas las cosas que suceden para el bien de ellos, de los redimidos, de los que aman al Señor. Los cristianos creemos que Dios gobierna todas las cosas de manera personal, de manera precisa, guiando todo lo que sucede a cumplir con exactitud todos sus propósitos, especialmente su eterno propósito de glorificar su nombre, de bendecir a su pueblo. Esa es la creencia que se llama la providencia de Dios. El hecho de que Dios reina y ha establecido todo. Y esa convicción, cuando tú de verdad confías en el corazón bondadoso de tu Padre Celestial que gobierna todas las cosas, es un bálsamo que sana tus heridas en el corazón, que consuela tu dolor y te ayuda a entender: yo no sé qué está haciendo Dios, yo no sé qué está pasando, yo no sé por qué está pasando esta circunstancia, pero sé que Dios está en control y sé que sus razones son bondadosas y amorosas hacia mí. Y voy a confiar en Él. Y voy a entregarme y rendirme a su providencia. Y voy a descansar en mi Dios. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero la providencia de Dios no solo produce consuelo,
en medio de nuestras aflicciones, también produce esperanza, provee esperanza y pasión para entregarnos a los planes de Dios. Por eso, quiero hacer el énfasis de este mensaje, que yo creo que proviene de estos capítulos que vamos a leer juntos o vamos a estudiar juntos. En una sola exhortación, en un solo mensaje que puedas llevarte a casa y recordar. Y esa es mi exhortación: ríndete a su providencia. ¿Qué pudimos aprender de estos capítulos que vamos a ver? Capítulos 42 al 46, 5 capítulos de Génesis. Que yo debo rendirme a su providencia. Que Dios me está llamando a rendirme a su providencia. No solo para mi consuelo, lo cual es glorioso, y descansar. Mi alma descansa en sus manos amorosas y pastorales. Pero también para mis decisiones y para mis sueños y para mis pasiones. Decir, yo creo que no confío en mi habilidad de lograr esto o aquello para el Señor, pero yo me rindo a su providencia porque Él controla todas las cosas. Y al parecer le gusta usar lo débil del mundo. Hoy vamos a ver que Dios nos llama a rendir todos nuestros planes, nuestros anhelos, nuestras metas, nuestras inseguridades, nuestras dudas y los obstáculos que tenemos a su providencia. Dios te llevará a donde quiera llevarte. Y por lo tanto eres libre de seguirle obedientemente, hacer su voluntad y vivir para Él, porque Él sostiene tu futuro. Como decía un misionero cristiano, los cristianos somos inmortales hasta que Dios nos llama a su gloria. Aunque vayas a los lugares más peligrosos a proclamar el evangelio, eres inmortal hasta que Dios te llame a su gloria, hasta que Dios haya determinado que quiere traerte. ¿Por qué? Porque todo está bajo su control. Este mensaje de hoy, esa lección, la sacamos del capítulo 42 al 46. Esos 5 capítulos se termina de narrar lo que sucedió con José, con los hermanos de José, con su padre Jacob, con sus vidas, cómo estaba todo lleno de dificultad, de confusiones, de maldad, pero todo siendo guiado por la mano providencial de Dios. Así que vamos a ver estos 5 capítulos primero. Ese va a ser nuestro primer punto, esa primera parte del mensaje. Simplemente ver qué está pasando, leer o estudiar qué está pasando en estos capítulos. Y la segunda parte, ver algunas lecciones que aprendemos de acá. Entonces, primero vamos a responder a la pregunta: ¿qué sucedió con José y sus hermanos? Y segundo, vamos a terminar con la pregunta: ¿qué lecciones aprendemos en esa historia? Vamos a comenzar con esta primera sección. ¿Qué sucedió con José y sus hermanos? Si tú no has estado viniendo en estas últimas semanas, quiero recordarte desde el inicio de qué se trata la historia de José. Jacob, que fue hijo de Isaac, que fue hijo de Abraham. Abraham es más famoso. Jacob tuvo varios hijos, tuvo 12 hijos. Uno de ellos, el menor, fue su hijo favorito, José. Fue tan evidente el favoritismo de Jacob que le hizo una túnica de colores que lo distinguía de todos. Y todos sus hermanos sabían que él era el favorito y lo envidiaban y lo odiaban por eso. José, además, este pequeño hermano menor, tuvo 2 sueños. 2 sueños que le decían que él iba a ser elevado,
y que todos sus hermanos, incluso sus padres, iban a postrarse ante él. Todo eso hizo que sus hermanos, ya con enojo, odio y envidia, se enojaran aún más con él y dijeran: ¿qué te crees? Tú vas a ser ahora el rey sobre nosotros, tú vas a ser el prominente sobre nosotros y nosotros rendirnos ante ti. Y en ese momento estaban ya queriendo ser violentos con él, queriendo matarlo. José era el mejor amigo de su papá. Y su papá lo enviaba a ver qué pasaba con sus hermanos y José venía y los acusaba, ¿no? Les decía: hey, están haciendo esto y lo otro. Un día, Jacob envió a su hijito a ver qué pasaba con sus hermanos. Y viéndolo a lo lejos, sus hermanos planearon, dijeron: vamos a matarlo y vamos a decir que lo devoró una bestia. Después dijeron: no, mejor vamos a echarlo en un pozo y dejémoslo ahí. Y ya después dijeron: ¿sabes qué? Vamos a venderlo mejor como esclavo. Y eso hicieron. Lo vendieron como esclavo a madianitas que pasaban, comerciantes, y agarraron su túnica y pusieron sangre de un animal y dijeron: un animal lo devoró, aquí está su túnica. Así que Jacob fue devastado. Dijo que ya iba a permanecer de luto por toda su vida. Jamás nadie podía consolarlo. Había perdido su hijo. Para Jacob, José estaba muerto. Sus hermanos sabían lo que había pasado. La Biblia nos lleva a lo que sucedió con José y nos dice que fue vendido a una persona muy importante en Egipto, un guardia que tenía una casa grande, y Dios estaba con José y le prosperó en esa casa como esclavo. Y José se volvió el mayordomo encargado de toda la casa y de todos los demás empleados o sirvientes. Y fue grandemente valorado por este dueño que se llamaba Potifar. Pero su esposa lo veía con atracción porque la Biblia dice que José era hermoso y de bello parecer. Y le invitaba a acostarse con ella. Y José rehusaba constantemente. Y decía: ¿cómo yo puedo hacerle esto a mi amo que me dejó encargado de todo y sobre todo a Dios? Un día estaban solos en la casa, José fue a hacer sus quehaceres y violentamente lo tomó esta mujer y dijo: acuéstate conmigo. Y José corrió, huyó. Pero su manto quedó en las manos de esta mujer. Ella gritó y esperó a que viniera su esposo y dijo: mira, aquí tengo el manto, este esclavo tuyo hebreo quería abusar de mí. Por lo tanto, José fue condenado injustamente y terminó en la cárcel. De mal en peor, de ser un esclavo a ser un esclavo encarcelado. Pero Dios estaba con José, dice la palabra de Dios. Y Dios le hizo prosperar incluso en la cárcel. El que era el guardia de la cárcel le fue dando responsabilidades hasta que él era el supervisor y manager de toda la cárcel. Y el guardia no tenía nada de qué preocuparse de todo lo que le había puesto en las manos de José. Después la Biblia nos habla de dos compañeros de cárcel, un panadero y un copero, que tuvieron unos sueños, así como José tuvo unos sueños años atrás. Y Dios le dio la habilidad a José de interpretar sueños. Él interpreta los sueños. Uno de los sueños era que iba a morir uno de ellos y el otro iba a vivir. Y se fueron los dos. José solamente le pidió al que iba a vivir que se acordara de él cuando estuviera con el faraón. Pasaron el tiempo, no sabemos cuántos años, pero el faraón empieza a tener unos sueños que no lo dejan en paz. Y llama a todos los adivinos que tiene y los sabios de su consejo, y nadie puede interpretar sus sueños. Y ahí el copero recuerda a José y dice: él interpretó mis sueños correctamente.
Lo traen ante el faraón, lo visten, lo cambian, lo arreglan, lo perfuman. El faraón comparte sus sueños y José lo interpreta correctamente. ¿Qué es lo que iba a pasar? Los sueños predecían que vendrían 7 años de hambruna, bueno, de prosperidad, y después 7 años de hambruna. Y José dice que tiene que hacerse algo en cuanto a liderazgo y logística para poder acumular de los 7 años de abundancia para que haya comida en los 7 años de hambruna. Faraón dice, bueno, yo no veo a nadie mejor que tú, porque veo que el Espíritu de Dios está sobre ti. Así que pone a José ahora encargado de gobernar todo Egipto. Ahí nos encontramos y llegamos al capítulo 42. Yo quiero dividir estos capítulos, todos estos 5 capítulos, en tres partes. Primero, se menciona la hambruna que los guía a un reencuentro inesperado. Se cumple el sueño. Viene una hambruna como tú nunca jamás te habrías imaginado. Si tú crees que la inflación está mal ahorita y que les cuesta a las personas comprar cosas, imagínate la hambruna tan grande en toda la tierra que la gente estaba muriendo de hambre, desesperada, en crisis, ya no sabía qué hacer. Solamente había un lugar al que podían acudir: Egipto, porque José había hecho un plan, no solo para sostener a Egipto, sino que abundaba para las otras naciones y personas que venían a comprar a Egipto. Así que en medio de esta hambruna, Jacob le dice a sus hijos: vayan a Egipto a comprar comida. Jacob envió a sus 11 hijos, pero dejó a uno más que había nacido después de que José se había ido. Otro hijo pequeño favorito, Benjamín. Este hijo pequeño se quedó con Jacob y los hermanos se fueron. José estaba encargado de dirigir todo y cuando los ve acercarse, fingió que no conocía a ninguno de sus hermanos. Hablando con ellos, la Biblia dice que habló con ellos mediante un intérprete, es decir, habló en egipcio y un intérprete les hablaba a ellos en hebreo. Y también dice que estaba vestido como un egipcio y no lo reconocían. Esa es la primera parte y ahora vamos a la segunda parte de esta narrativa. Ya después de que hay este encuentro inesperado en el que jamás ellos esperaban volver a encontrarse con José. Lo habían vendido como esclavo. Y José tampoco esperaba encontrarse con ellos. Pero ahora ahí estaban. Ahora José pone a prueba el carácter de sus hermanos. Y eso es lo que pasa en capítulo 42, 43, 44. Pasan muchas cosas, pero el propósito central de José es comenzar a hacer varias cosas que ponen a prueba a sus hermanos y los ponen otra vez en una circunstancia similar a cuando los hermanos lo vendieron a él. Vamos a ver esto una y otra vez. José quiere recrear el momento y ver si los hermanos vuelven a hacer lo mismo. Él tenía un plan para probar los corazones y el carácter de sus hermanos. José comenzó su plan y los acusó de ser espías. Ustedes son espías. Y los puso bajo aprieto y bajo estrés. José presenta después 2 planes para que ellos demuestren que no son espías. Y que todo lo que contaron era cierto, porque José le estaba haciendo preguntas. Ellos decían, bueno, es que tenemos un hermano menor, nuestro padre está muy viejo. Y José estaba poniendo presión diciendo, tienen que comprobar que es cierto. Les presentó 2 planes. El primer plan era que todos quedaran presos y que uno de ellos fuera a buscar a Benjamín, al hijo menor. Yo me imagino que José
y de esto no estoy seguro, pero yo me imagino que José no les creía. Yo me imagino que José, cuando los hermanos le decían, tenemos un hermano menor que se quedó, José pensó, están hablando de mí. A mí me vendieron como esclavo, están mintiendo. No se esperaba que hubiera otro hermano pequeño que él no conocía, que su nombre era Benjamín. Así que él los pone a prueba y dice, a ver, ¿cómo pueden demostrar esta mentira? Vengan a traer a Benjamín y yo los dejo libres. El segundo plan fue no que todos se quedaran presos y que uno fuera por Benjamín, sino que uno de ellos se quedara preso y que todos fueran por Benjamín. Esto les dio, este segundo plan de José recreaba la situación mejor, porque ellos podían irse con la comida y dejar a uno de los hermanos, como pasó con José, y así beneficiarse y que no les importara su hermano. Porque obviamente para él era mentira esto de que tenía otro hermanito. Los hermanos reconocieron que estaban pagando por lo que hicieron a José. Dice en el texto que ellos empezaron a darse cuenta, Dios nos está castigando. Dios nos está castigando por lo que le hicimos a José. Y ese era el propósito de José también, que empezaran a reflexionar y arrepentirse. José les dio comida y los envió a Jacob, pero puso dinero en sus sacos para probar su carácter. Otra vez, los envió. Hay muchos detalles en este plan, pero uno de los detalles es que les dejó dinero en sus sacos para ver si se iban con el dinero, se iban con la comida, no podían probar su mentira y abandonaban a uno de sus hermanos. Y ahí pasamos al capítulo 43. Jacob les pidió volver a buscar más comida, es decir, no sé cuánto tiempo pasó, quizá pasaron unos meses, quizá pasó un año. El asunto es que ya se acabó la comida que tenían. Pero sus hijos le dijeron que solo irían si Benjamín iría, porque José les puso esa condición. Jacob no quería que volviera a pasar a lo de José. Jacob dice, yo no voy a dejar que mi hijo pequeño otra vez, Benjamín, se vaya con ustedes para que me digan después que otra bestia se lo comió. Jacob sigue, por cierto, con este favoritismo en su corazón y también con esta idolatría. Los hermanos igual siguen siendo no dignos de confianza. Sin embargo, estando frustrado, Jacob discute con Judá y hablan de la necesidad de llevarse a Benjamín a Egipto. Si ven en Génesis 43, versículo 6, dijo entonces Israel de Jacob, ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que tenías otro hermano? ¿Por qué le dijiste a este egipcio que tenías otro hermano? Y ellos le respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirán cuentas. Si yo no te lo devuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre, pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Dice Judá empieza a tomar el liderazgo de la familia y empieza a ser el prominente en todos los hijos de Jacob, los hijos de Israel. Judá, quien vendría a ser la tribu líder de la cual se profetizaría que vendría el rey de Israel, que se permanecería en Judá, de donde vendría el Mesías prominente en todas las tribus de Israel. Judá toma el liderazgo y toma la responsabilidad sobre sí mismo. Si le pasa algo a Benjamín, es mi culpa y yo pagaré. Jacob le dice que hagan
algo parecido a lo que hizo él con Esaú, que tienen que llevarle muchos regalos a José, así como cuando se iba a encontrar con Esaú y llevó muchos regalos. Tenían que hacer eso. Pero algo importante pasa aquí en este pasaje. Vemos algo que pasa en el corazón de Jacob, en medio de la crisis de la hambruna, en medio de necesidad de sobrevivir. Jacob rinde por fin sus hijos a la providencia de Dios. Dejó de aferrarse a sus preferencias y dijo: está bien, vayan con Benjamín. Y si ya no lo vuelvo a ver, pues que sea lo que Dios quiera. Llegan donde José, se encuentran con él, y José por fin conoce por primera vez a Benjamín. No era un mito, no era una leyenda, no era una mentira. Tiene un hermano menor. Y si José tenía algún rencor con sus hermanos, si había un hermano al que no le tenía rencor, era Benjamín, no lo conocía. Y se alegra y hace un gran banquete para conocer a Benjamín, para estar con todos. Y él dice la Biblia que no puede con todas estas emociones y se va en secreto y llora de ver a sus hermanos. Algunos comentaristas dicen que eso significa que realmente José ya había perdonado a sus hermanos, pero estaba haciéndolos pasar por estas pruebas para ver su carácter y conocer su corazón. José hace otro plan para poner a prueba el corazón de sus hermanos y a ver si vuelve esa envidia por ver que al menor se le da favoritismo. Y eso es lo que él hace. Hace un banquete y pone a todos en orden de importancia de primogenitura, que es el más importante, el mayor, hasta el menor. Y después lo que hace es servirle 5 veces más comida, o sea, una honra increíble, a Benjamín. Los pone en esa situación a ver si ellos empiezan a tener esta envidia con él. Porque él ya tenía un plan en el cual Benjamín iba a quedar en aprietos. Y si ellos tenían envidia, le iban a decir: ok, quédate con él y nos vamos, como hicieron con José. Vamos al capítulo 44. Y José los envió con abundancia de riquezas a su casa, pero les pidió a su mayordomo esconder una copa de plata especial en la bolsa de Benjamín, del más chiquito. Entonces, todos se llevaron sus bolsas, todos se llevaron su comida y abundancia, pero José dijo al mayordomo: esconde en la bolsa de Benjamín, el menor, el favorito, el que yo lo puse como favorito, ahí una copa de plata especial, que él, según el mayordomo, él usaba para adivinar. Ahora, esto yo no creo que sea cierto, pero entre los egipcios se conocía así. Vamos a ver capítulo 44, versículo 1 al 13. Eso es lo que sucede. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena el alimento de los costales de estos varones, cuanto puedas llevar, y pon el dinero de cada uno en la bolsa de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se había alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a estos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué has vuelto mal por bien? ¿Por qué me pagan así, no? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hiciste. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca hagan tus siervos tal cosa. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer de la tierra de Canaán.
¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera. Y aún nosotros tenemos siervos de mi señor. Ese era el plan de José. Que dijeras, de aquella persona que se robó la copa, si es que alguien la tiene, porque te aseguro que nadie la tiene, que esa persona muera. O si no, que sea, dice el versículo 11, ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de el menor, Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Judá ve esta situación, él es el responsable, y en el verso 44 suplica, en este capítulo suplica a José que no le haga daño a Benjamín y que lo tome a él en su lugar, que él va a tomar el lugar de su hermano pequeño, porque si no su padre Jacob no lo soportaría y moriría. En todo esto, José está probando el carácter de ellos. Y está diciendo, voy a ponerlos otra vez en la misma escena, en el que pueden abandonar a su hermano menor, irse libres con todas estas riquezas, con toda esta provisión, y volver a hacer lo mismo que eran antes. Algo interesante, hermanos, es que Judá, cuando José fue vendido, Judá fue el que lo vendió. Judá fue el que propuso que se vendiera como esclavo. Y ahora Dios ha hecho algo distinto. Judá dice, yo pongo mi vida por mi hermano. Déjalo libre. Yo voy a ser tu esclavo. Yo voy a pagar por muerte. Esto, por cierto, nos recuerda lo que va a ser el hijo de David de la tribu de Judá, Jesucristo, teniendo un sustituto por aquel que es condenado, tomando lugar y llevando la culpa y la responsabilidad como el líder de entre sus hermanos. La Biblia le llama a Jesucristo nuestro hermano en la carta a los Hebreos. Pero Él es el hermano que toma la responsabilidad y dice, sí, Él pecó, se robó la copa, porque ellos no sabían que José fue el que lo había puesto. Quizá Benjamín sí se robó la copa, para ellos no sabían. Pero yo voy a pagar por él, porque yo soy el responsable. Y eso es lo que hace Jesús por nosotros, tomando nuestra culpa, llevando nuestra condenación para que seamos libres y agradar al Padre. Ahora vemos lo último, la última etapa de esta historia, porque esto final que hace Judá marca la prueba y la evidencia que José estaba buscando. Sus hermanos son distintos. Algo ha cambiado y es evidente. Por eso José no aguanta más, capítulo 45, y se revela a sus hermanos y dice, yo soy José. José está vivo. Y reconoce la providencia de Dios incluso en la maldad injusta de sus hermanos. Él se dio cuenta de que fue Dios quien lo envió delante de ellos para salvarle la vida. José es gobernador de todo Egipto, pero se ve a sí mismo solo como un servidor de sus hermanos para proveer alimentos. José en sus palabras no se menciona como un gran rey, como yo soy su protector. Él se menciona como si él fuera su siervo. Dios me envió para servirles a ustedes y proveer los alimentos.
José los envió después a contar lo que sucedió a su padre, todo lo que sucedió. Es interesante que la única forma en que el pecado de sus hermanos que habían vendido a José a la esclavitud podía ser quitado es que José mismo se hubiera aparecido vivo trayendo perdón, porque la ofensa fue contra él. Y otra vez eso nos apunta a lo que iba a hacer el Señor Jesucristo, quien fue a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, fue condenado por sus hermanos, fue muerto en la cruz, pero fue hallado vivo, resucitado, y trajo con esa resurrección perdón y restauración y un nuevo comienzo. Y esto es un nuevo comienzo, un comienzo de gozo, de redención, de esperanza para todo Israel, que es toda su familia. Ellos van entonces ahora con esas buenas noticias a su padre Jacob. Dice la Biblia que José abrazó a Benjamín, e incluso el faraón y sus funcionarios se unieron a la celebración y llevaron toda clase de bendiciones y abundancia a donde Jacob para honrarle. Los hermanos finalmente llegaron a donde Jacob, y vemos en el versículo 21, capítulo 45, versículo 21. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. Y a su padre envió 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas, diciendo: José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él había hablado. Y viendo Jacob los carros de José que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Si eso no te trae otra vez el gozo de la doctrina de la resurrección, hermano, no sé qué más se va a traer el gozo. Pero es el gozo que debemos sentir nosotros cada vez que recordamos que Cristo vive, que estuvo muerto. Y Jacob siente este gozo por su hijo que estaba muerto para él por años y años y años, y ahora vive. Y él va. En el capítulo 46, subió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció al Dios de su padre sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Un final completamente inesperado para la historia de Jacob. En medio de una hambruna, en medio de la muerte de su hijo, en medio de tanta ruina, su historia termina con una gran honra del faraón mismo. Eso es lo que sucedió. Ahora vamos a ver qué lecciones aprendemos de esta historia. La primera lección que yo quiero que nosotros llevemos de esta historia, ¿qué lecciones aprendemos de toda esta historia? Es el punto número 2. Es
Dios quiere hacer algo con nosotros. Dios usó a José para salvar a Israel de la hambruna que se avecinaba y también para guiarlos a Egipto, donde crecería. Hay dos propósitos por el cual José tuvo los sueños, por el cual José fue odiado por sus hermanos a tal punto que fue vendido como esclavo, y que cuando fue vendido fue seducido, y cuando fue seducido fue llevado a la cárcel, todo para encontrarse con el faraón. La providencia de Dios, el control de Dios sobre todo lo que estaba pasando, todo lo malo y negativo que pasaba en la vida de José, era porque Dios iba a hacer algo con su vida. Dios iba a usarlo para sus propósitos. ¿Y cuál era su propósito? Dos. Primero, darle provisión de comida a su pueblo Israel para que no muriera. Y segundo, darle un lugar en Egipto donde ellos pudieran volverse un gran pueblo numeroso, listo para salir a conquistar la tierra prometida. Los planes de Dios iban cientos de años adelante, porque Israel estuvo 400 años en Egipto antes de ir a la tierra prometida. Y Dios estaba usando a José en ese momento para sus planes. Génesis 45, del 5 al 7, José reconoce ese propósito. Reconoce que la providencia de Dios en su vida quería usarlo. Dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. No se entristezcan de que me vendieron como esclavo. Imagínense eso, gran pecado. No se pongan tristes, dice. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Dios usó a José para sus propósitos eternos, para glorificar su nombre, para bendecir a su pueblo, y Él también quiere usar tu vida para propósitos eternos y para generaciones que tú ni siquiera estás comenzando a imaginar. Cientos de años en el futuro quizá. Yo te animo a anhelar experimentar la libertad de entregarte completamente a los planes de Dios. De saber que los planes de Dios para usar tu vida no dependen de lo que tú tienes que ofrecerle hoy. O de la visión que tengas ahorita, las metas que tengas ahorita, y tú decir: pero es que yo no sé qué va a pasar. No depende de tus planes ni siquiera. Dios no te está pidiendo ser creativo y armar toda una estrategia. Dios está pidiendo entregar tu corazón en sus manos y buscar ser fiel y obediente a lo que Él ha revelado en su palabra. Vuélvete un hombre, una mujer de oración. Vuélvete un hombre, una mujer de la palabra, que obedece la palabra, que adora al Señor, que vive fielmente. Dios va a usar tu vida para sus planes. Enfócate en ser útil, en ser usable, en no quedarte hundido en tu pecado día tras día, sino salir de ahí. Y como dice en Timoteo, limpiarte para ser un instrumento útil en las manos del Señor. Y Él se encargará de usarte para sus planes más allá de lo que puedes predecir o imaginar. Dios había planeado usar a José para sus propósitos eternos. Tú no sabes cómo Dios va a usar tu vida, pero puedes estar seguro de algo: Dios quiere hacer algo con tu vida, y ese es mi punto. Si tú eres creyente, Dios quiere usarte, quiere hacer algo con tu vida.
La segunda lección que tenemos acá es que Dios no solo quiere hacer algo con nosotros, a través de nosotros, Dios quiere hacer algo en nosotros, en nuestros corazones. Y esto es una de las lecciones que más ha impactado mi vida de esta historia por los últimos 2 años, porque yo no lo había visto así. Escuchen esto. Nos enfocamos a veces en el propósito explícito de que Dios usó a José para proveer alimento, ¿ok?, a Israel. Pero hermanos, hay algo también detrás de esto. Y es que Dios, en todo esto que estaba pasando, estaba trabajando con el corazón de cada uno de ellos. Dios trabajó en el corazón de José y lo guió hacia el perdón y hacia el amor por sus hermanos. Dios trabajó en el corazón de los hermanos de José y los llevó al arrepentimiento y humildad. Dios trabajó en el corazón de Jacob y lo llevó a renunciar a su favoritismo e idolatría por sus hijos menores. Dios está trabajando con tu corazón más que con cualquier otra área de tu vida. Y a veces no nos enfocamos en esto. Decimos, pero Dios no me ha abierto una puerta aquí para ministrar. Dios no me ha abierto una puerta acá para servirle. Dios no me ha abierto esto y esta otra oportunidad. Cuando te estoy diciendo, Dios está más enfocado en hacer algo en ti. Y lo está haciendo. Dios quiere hacer algo en nosotros y en nuestros corazones. ¿En qué área tu corazón necesita cambiar? Dios está trabajando con tu corazón de una manera muy personal, llevándote a la humildad, a la dependencia, a la fe, a la madurez, a la sabiduría. Por último, mi punto final es el mismo con el que comencé. Si Dios quiere hacer algo con tu vida y Dios quiere hacer algo en tu corazón, te animo a que te entregues a la providencia de Dios con paciencia, fe y esperanza. Cada uno de los personajes principales de estos capítulos llegaron a momentos en que se negaron a sí mismos y se entregaron a la providencia de Dios. Vamos a ver uno por uno de los 3. Primero en Jacob. En Jacob vemos que al final se rindió en las manos de Dios cuando dijo en Génesis 43, del 11 al 14, tomad también a vuestro hermano, lo concedió por fin a Benjamín, y levantaos y volved a aquel varón, al egipcio, a José. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. ¡Wow! ¿Qué conclusión de Jacob? Se rindió a la providencia de Dios. Judá, personaje principal en todos estos capítulos, vemos que al final se rindió en las manos de Dios cuando dijo, Génesis 44, del 32 al 34, dice, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Judá simplemente se entregó y dijo, haz lo que quieras conmigo, solamente deja ir a Benjamín. Otra vez un corazón completamente distinto de cómo comenzó la historia, vendiendo a José como esclavo, injustamente.
Y por último, en José, vemos que al final se rindió en las manos de Dios. En Génesis 45, del 1 al 5, cuando dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quede nadie con él. Al darse cuenta y al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban tan turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. No hay rencor ahí, hermano. Él se rindió. Y se rindió no solamente a dejar de tener rencor, pero se rindió al propósito providencial de Dios. Dice: ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así como cada uno de ellos se rindió ante la providencia de Dios en las manos de su Señor, así yo te invito a ti hoy: rinde tu vida hoy a la providencia de Dios. Descansa en sus planes, descansa en su sabiduría, descansa en su amor, y deja que tu alma repose en sus manos. Yo quiero que mientras rindes tu vida a la providencia del Señor, lo hagas de 3 formas. Entrégate con paciencia. Entrégate con paciencia. Dios no está apurado. A veces queremos rendirnos a los planes de Dios, pero queremos que sus planes sean ya. No tengo una pareja, pero quiero que sea ya. Rendirme a los planes de Dios si es para ahorita. Pero la impaciencia solo produce pecado. La paciencia honra a Dios y produce humildad y dependencia. Y Dios quiere hacer algo en tu corazón a través de eso. Así que la paciencia es buena. Segundo, entrégate con fe. Aférrate a sus palabras. Fortalece tu fe a través de los medios de gracia, de congregarte, de orar, de leer la palabra, creyendo en que Él sostiene tu futuro. Cada detalle de tu futuro. Y ha sostenido cada detalle de tu pasado también. Un padre de un hijo endemoniado se acercó a Jesús y le dijo: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. La Biblia una y otra vez nos invita a creer. Así que ríndete a la providencia de Dios creyendo que Él es bueno, creyendo que Él te ama, creyendo que Él está obrando las cosas que más te convienen para ti. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu corazón? ¿Piensas que Dios ya no tiene planes para ti? ¿Que Dios ya te ha dejado? ¿Que has tirado la toalla? ¿Tienes fe? ¿Piensas que tu vida está estancada y que nunca llegará a nada? Eso no es tener fe y eso no es rendirse a la providencia de Dios. Eso es tirar la toalla. Pero rendirnos a los planes buenos de Dios, sabiendo que Él puede usar incluso algo tan bajo como nosotros. Dice Efesios 3, 20 al 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas y mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y por último, hermano, entrégate con esperanza. Tu fruto está en las manos de aquel que todo lo puede, todo lo sabe y todo lo hizo por ti y te ama. Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Tienes esperanza
que la doctrina de la providencia provee esperanza y pasión para entregarnos a los planes de Dios. Y yo quiero que salgas con esa pasión acá. Otra vez, no solamente como un consuelo, pero como una esperanza apasionada de decir, la palabra de Dios el día de hoy, predicada en la congregación, me ha dado esperanza y pasión para creer, para atreverme a creer. Dios puede usar mi vida de una manera increíble que yo jamás me hubiera atrevido a pensar. ¿Por qué no me atrevo a pensar? Porque pienso en mí y en lo que yo tengo para ofrecer. Pienso en mí y en lo que yo puedo anticipar, planear, lograr. Pero tengo buenas noticias. Tu vida no está en tus manos. Está en sus manos. Y Él puede hacer que un pequeño niño en una familia disfuncional en la tierra pagana de Canaán pueda volverse el salvador de toda la tierra, trayendo alimentos y siendo usado para los planes eternos de Dios de bendecir a su pueblo Israel hacia el cumplimiento de las promesas de Dios en la tierra prometida. Quiero que salgas con esa esperanza de decir, si Dios quiere, Dios puede usarme para cambiar el mundo entero. Porque ya no me veo a mí, lo veo a Él. Y veo su control, y veo su poder, y veo su sabiduría, y veo todo el potencial de lo glorioso que Dios tiene para mi vida. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Ríndete, confía, busca ser fiel y no manipular las circunstancias, sino de verdad confiar en su corazón, incluso en los momentos más difíciles, de más crisis, de más dolor en tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias Dios por tu palabra. Te pido, Señor, que levantes a esta iglesia en toda fe y humildad para ser siervos para tu gloria, amándonos unos a otros, amando tu palabra, confiando en ti y atreviéndonos a tener esperanza aferrada en quién eres, en qué has revelado en tu palabra, en cuán poderoso eres, cuán amoroso eres y cuánto gobiernas todas las cosas con tu providencia. Gracias, Señor, porque estamos en tus manos y tú eres, y nos has hecho por tu gracia, tus hijos, tú eres nuestro Padre celestial. Ayúdanos a seguir viviendo para ti, confiando en ti y adorándote. En el nombre de Jesús. Amén.